Y ahora hablaremos de Napoleón y de Evelina Skupieski, lo cual esperaba yo que produjera una enorme carcajada, hija de la vecindad, del apellido Skupieski, con la dudosamente graciosa palabra escupir. Sin embargo, no ha ocurrido, merced a estas prevenciones que yo me he ocupado de difundir entre el concurso. Aquí se cuenta chistes de muy poca gracia, pero con una prosa irreprochable. Una buena conjugación es también indispensable en ciertas circunstancias. Hace algún tiempo contamos una historia amorosa de Napoleón en la isla de Elba. Recordemos que el emperador pasó allí un tiempo vigilado por tropas inglesas cuando el imperio estaba deshecho, ¿no? Napoleón había abdicado, se había retirado a la isla de Elba y allí pensó y preparó su regreso a París para los llamados 100 días que terminaron, según saben ustedes, con la batalla de Waterloo. Lo importante es que había podido preparar su huida de Elba hacia París, ¿recuerdan ustedes? Con una minita, gracias a los encantos de Enriqueta Bartoli. La muchacha era la amante del coronel Campbell, que era el carcelero de Napoleón, y Napoleón la había seducido, ella se había enamorado de Napoleón, y entonces Napoleón le había dicho a Enriqueta que se fuera a Florencia y que de allí lo llamara a Campbell, lo convocara para que se le uniera. Y eso fue lo que por amor a Napoleón hizo la minita. Enriqueta se fue, Campbell la siguió a Florencia, la guardia del emperador se debilitó, Napoleón preparó su huida y rajó. Muy bien, punto. Además de seducir a Enriqueta Bartoli en Elba, Napoleón había conseguido el amor de otras muchachas. Su hermana Paulina, para divertirlo un poco, lo hemos contado también, le organizaba todos los días unos bailongos, ¿no? Napoleón participaba en todos los entretenimientos con un ardor infantil. Además, Paulina se encargaba de invitarle unas minas, las que había en la isla de Elba, que no era, por cierto, me imagino yo, un muestrario demasiado atrayente, pero bueno, digo, le invitaba unas minitas que lo ponían de buen humor. Él jugaba a la gallina ciega, bailaba sin salir de los límites de una baldosa, tarareando marchas militares, perseguía gatos, imitaba instrumentos musicales y competía en un concurso en el cual el ganador era aquel que gritaba más fuerte, es decir, la pasaba bomba. Una de las muchachas que le presentó su hermana Paulina se llamaba María Bellini Skupieski. Era una fogosa española, era la mujer de un polaco, además. Era casada, estaba casada con un oficial polaco. Le decían la Belina, le decían. Descripción de los cronistas de María Bellini Skupieski. Era una hermosa muchacha de pelo oscuro, baja y de ojos negros. Muy bien. Su busto era imperial. Repito, su busto era imperial. Cuando pasaba, los muchachos decían: Nena, qué busto imperial. Todo lo que decía esta muchacha estaba al servicio del erotismo y el amor. En su dialecto no había nada que se alejara de ello. Me gustó la mina. Las conozco. La conozco. Sí. Napoleón se encontraba todos los días con la Belina, ¿no? Jugaban a las cartas y apostaban siempre unos placeres. Las fichas eran placeres. Placeres que el perdedor, si es que lo había, debía otorgar al ganador. Y Napoleón estaba fascinado con el ardor de aquella muchacha, pero nada más. Y ella estaba completamente enamorada. Ahí. Y ahí el punto de comienzo de una tragedia. A uno le gusta un poco y el otro está enamorado. Tragedia. Al estar completamente enamorada, ella se encargaba de gestar todo un contexto de exagerado placer, en fin. Quería que Napoleón se sintiera como un payá agasajado en un harén que ocupaba ella sola.
Y Napoleón se aburrió de la Avelina al poco tiempo. Dicen los cronistas que la quería con indolencia, y no está mal, ¿eh? Querer con indolencia, ¿qué es no querer? Pero, está bien, sí, así, con ese tono. Sí, te quiero. Es el famoso masismo. Dice, no contestar sí, sino masí. Hay una diferencia sutil entre el sí y el masí. No es lo mismo decir, me amás, sí, que me amás, masí. Bueno, el caso es que ella no se despegaba, y no se despejaba tampoco. Pensaba en él. No se despegaba de su lado, y Napoleón se empezó a desesperar. Imagínense qué le pasa a uno cuando no se le despegan de su lado. Sí, claro. Sí. Se pone cargoso. Bien. Él no quería maltratarla, pero parece que ni siquiera podía disfrutar de los voluptuosos encuentros, y ella insistía con los agasajos y con su presencia. Sí, no me agasaje más. Claro, y lo hizo hasta que Napoleón tuvo todo listo para abandonar la isla de Elba. Cuando esto sucedió, cuando rajó para los 100 días, Napoleón pensó que ya se iba a librar de esta chica, y nada más. Iba nada menos que a recuperar el gobierno de Francia, que estaba en manos de nuestro amigo Messier, ¿no? El Borbón Luis XVIII. La Avelina entendió el viaje, pero no dio lugar a ningún abandono. Decidió seguir a Napoleón nomás, en su camino a París. El primer intento de Napoleón de alejarse de la Avelina falló. Ella lo siguió, y lo siguió con su marido, con el polaco Skupieski, que sabía todo el asunto, el Skupieski. Parece que Skupieski no decía nada por dos razones. O no se atrevía a desafiar a Napoleón, o tenía, según algunos, intenciones de que su esposa se fuera con otro hombre, y si es que fuera un príncipe, mejor. El extraordinario éxito de la marcha hacia París de Napoleón puede resumirse en 7 titulares aparecidos en el mismo periódico entre el 28 de febrero y el 20 de marzo de 1815, que ya otras veces hemos leído, pero que son muy ilustrativos. Es el más impresionante cambio de opinión que haya registrado jamás la prensa. Dicen por orden: el aventurero ha abandonado la isla de Elba. El tirano se acerca a nuestras costas. El usurpador está en Antibes. El corso está en Grasse. Bonaparte está en Lyon. Napoleón llegó a París. Nuestro emperador está en las Tullerías. Maravilloso. Entonces la prensa era así. Entonces, Ahora bien, la Avelina lo siguió con todo en el trayecto, ¿no? En todo el trayecto que se hizo, ubicó su coche cerca del de Napoleón, se hizo ver, siempre sensual, esperando algún favor a la vera del camino, y Napoleón no pudo resistirse, le invitó varias veces a su carpa y a su coche. Dicen los cronistas. Después lo invadía el arrepentimiento. será de Dios, decía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Volviendo a esta hora de este lugar. Y sentía anulado el camino del abandono que había comenzado a recorrer. Muy bien, en París Napoleón se adueñó del poder, como saben ustedes, por 100 días. Durante ese tiempo la Avelina se instaló en una casita cercana a las Tullerías. El protocolo de la corte le posibilitó a Napoleón alejarse de los acosos de la muchacha. Incluso la guardia tenía órdenes de dispersar a los que integraban una lista precisa de identificados borbónicos que podían cometer algún atentado, ¿no? Y en esa lista estaba la Avelina, que era más bonapartista que nadie, pero que debía ser apartada de cualquier acto, fiesta o presentación del emperador. No por borbónica, sino por pesada. Como sabemos, los 100 días determinaron, luego de la derrota de Waterloo, la abdicación de Napoleón. Abdicó en París, ¿no? Desde allí inició su destierro. Se pensó primero en América o en cualquier lugar donde se pudiera. Estaban 2 fragatas a su disposición en el puerto de Rochefort. Napoleón se despidió de varias amantes. Se despidió incluso por carta de María Luisa, ¿no? María Luisa de Habsburgo,
que estaba ya en Viena, como saben ustedes, y se marchó, se fue para no regresar más. Cuando el coche del emperador arrancó, dos personajes muy agitados se acercaron al coche del custodia Gourgaud, que iba a arrancar más atrás del de Napoleón, Gourgaud. Uno de los personajes era Skupieski. El otro llevaba un sombrero de ala ancha, tenía el rostro medio oculto, y Skupieski le indicó a Gourgaud que deseaba hablarle confidencialmente. Dice, mire Gourgaud, soy Skupieski y le quiero hablar confidencialmente. Entonces Gourgaud, intrigado, lo hizo subir al coche y el polaco adoptó un tono de súplica y le dijo, mire, es absolutamente preciso que ustedes se lleven a mi esposa. Ella quiere seguir al emperador y está dispuesta a compartir con él los rigores del destierro. Sea cual fuese el lugar elegido para vivir, ella tiene que estar a su lado porque lo ama. Y él necesitará las excepcionales cualidades de su sexo, dijo el polaco. ¿Dónde está?, preguntó Gourgaud. Aquí, dijo Skupieski. Y agregó, señaló al tipo del sombrero de ala ancha. Se ha disfrazado de hombre para no ser reconocida y así poder partir más fácilmente. Se arrodilló, llévensela, por favor, qué sé yo. El tiempo apremiaba y Gourgaud creyó que esto le iba a gustar mucho a Napoleón. Y lo subió al matrimonio Skupieski al coche. Y partieron hacia la primera parada, Rambouillet. El viaje duró 5 horas. Durante todo el tiempo Skupieski describió con entusiasmo la alegría que iba a tener el emperador al volver a ver a su querida. Y Gourgaud, tranquilo, dijo, fenómeno. A las 10 de la noche llegaron los tres a Rambouillet. Napoleón, que ya había llegado, estaba a punto de acostarse. Y Gourgaud quiso darle una sorpresa. Se fue hasta la habitación y le dijo contento, uy, si usted no sabe a quién le traje para su delicia. Y Napoleón No me ayude más. empezó a los gritos, unos gritos que se escuchaban en toda la comarca. Gourgaud salió corriendo de la habitación de Napoleón y tuvo que explicarle a Skupieski y a la chica que por razones de seguridad debían dormir en otro lado. El polaco se fue enojado, le dijo a Gourgaud que era un traidor, que estaba a sueldo de los ingleses, y amenazó con presentarse bien temprano a la mañana para seguir al emperador. Y a la mañana siguiente, ahí estaba. Mientras Gourgaud pedía paciencia, decía que Napoleón se estaba cambiando, Napoleón y varios otros hombres ya se las habían tomado, disfrazado de campesino, tal vez para huir de los ingleses, tal vez para huir de la mina esta, ¿no? Y así Napoleón perdió de vista a María Bellini de Skupieski para siempre. Cuando Gourgaud, ya sabiendo que Napoleón se había alejado, les dijo la verdad y avanzó con su carruaje, vio a la Bellina y Skupieski correr tras el coche de Gourgaud. Dice que se le prendieron de la manija. Se querían subir al coche de Gourgaud para ir a buscar a Napoleón. Al final, qué sé yo, los caballos al trote, unas cuantas patadas y quedaron atrás en el camino Skupieski y su mujer. Cuando llegó a Rochefort, Napoleón no fue alcanzado por la Bellina, pero sí por los ingleses. Fue detenido y, como saben ustedes, conducido a Santa Elena, donde vivió hasta el último de sus días. Pero, ¿le gustó esta historia? Sí, realmente. Extraordinario, ¿eh? Me gustó muchísimo. No es una historia noble ni edificante, pero reveladora de un sentimiento que es muy frecuente. El de saciedad, el de fastidio, y también de una realidad que cierto gusto inicial no alcanza. En determinado momento da lugar al tedio, al aburrimiento, al fastidio y a veces al odio cuando el otro insiste. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Desde luego a nuestra querida Bellina Skupieski, que se enamoró mal. Y que, no sé, Alejandro, me quedé pensando si en esta diferencia de actitud, hasta ética, que a veces uno puede cuestionarse cuando uno ama y el otro no,
por parte de los dos, del que ama y del que no ama, por las actitudes a tener, si ella ha tomado el mejor camino con esta insistencia, ¿no? No, seguro que no. Hay, creo, una ética del que ama y una ética del que es amado. Tampoco él ha tomado el mejor camino, me parece. No, tampoco él, no. Ninguno de los dos ha sido demasiado generoso aquí. Pero el que no es amado debe resistir la brutal tentación de acusar al que no supo amar. De manera que debió ella dejarlo tranquilo, pero sabía ella. Usted sabe, acá hacemos el número del tipo que se cree amado, que no lo ve, ¿no? Siempre lo hacemos, es muy gracioso. Una persona que cree que es amada y que no es amada es trágica, patética, pero también graciosa. Vaya a saber si ella no estaba convencida, si no, ¿por qué todo el viaje? Ella y el Dorima estaban convencidos de que Napoleón estaba hasta las manos. ¿Y de qué jugaba el esposo, Alejandro? El marido estaba tan podrido como Napoleón. Me parece que sí. Más podrido, porque Napoleón no la tenía que aguantar todo el tiempo. También se lo vamos a dedicar al polaco Skupieski y a todos los polacos que están podridos de su mujer, que son todos, como sabemos, los que hemos tratado polacos. Detalle casi nacional de los polacos es el de no beber agua y el de estar podridos de sus esposas. Digo yo con la liviandad que me caracteriza. Ahora van a llamar polacos amigos y particularmente las mujeres de Helios. Embajadores. Bueno, incluso el embajador de Polonia, cuya mujer le está diciendo, ¿viste? El señor tiene razón. Ya desde Cracovia que te lo vengo diciendo. Bueno. Mi mujer lo admira mucho, Dolina, debe decir. Déjeme subir al carro, Dolina. Pues, hablando de déjame subir al carro, vamos a utilizar, a falta de tango sobre Belina Skupieski, naturalmente la falta de tango sobre Belina Skupieski obedece a la falta de rima. Skupieski no es un apellido apto para el octosílabo. En cualquier caso, este tango se llama Llévame carretero, porque este episodio de Skupieski y su mujer manoteándole la manija de la puerta al ayudante de Napoleón, a Gourgaud, es patético y es el mismo episodio de Llévame carretero. Y porque Llévame carretero es un tango bellísimo, es un tango criollo bellísimo que vale la pena escuchar en homenaje a aquellos que tienen la suerte de enamorarse de alguien que los corresponde. Tal vez una correspondencia nacida de un chiste bien contado. Llévame carretero, canta Carlos Gardel.